y deleitarse. Ya está con nosotros el doctor Frank Martínez. Este segmento se llama Puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días, doctor Frank Martínez. Buenos días, don Alberto. Aquí estamos justamente en el último martes del mes de mayo. Así es. Sí, y una de las puertas que se abre. Saludar a nuestro compañero Gabriel Brito, que sí, también está aquí. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Juan. Buenos días, Frank y Pedro Pablo. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Aquí estamos. Justamente el comentario nuestro es por el anuncio que ha hecho el ministro de la Presidencia en torno a un plan piloto de la Policía Nacional en el proceso de patrullaje preventivo. Y este anuncio, donde estarían envueltos unos 1,100 policías nuevos, aparentemente nuevos, porque sería inicialmente para Santo Domingo, la zona metropolitana, y posteriormente a partir del día 2, lunes 2, y el día 5 iría a Santiago. Bueno, hay varias interrogantes, muchas interrogantes. En mi caso, no quiero ser un pesimista excesivo, ni tampoco un optimista ilusorio, que podamos creer que con esto se va a resolver el gran problema más grave que tenemos, que es la delincuencia, que es la intranquilidad que afecta, que amenaza la vida de muchas personas. En principio, el gobierno ha anunciado una transformación de la policía, y esa transformación ha iniciado con el cambio del uniforme. Bueno, yo quiero ser respetuoso de la decisión gubernamental, pero ya hemos tenido cambios constantes en el color del uniforme, y esto no resuelve el problema. Bueno, me gustaría conocer cuál es el contenido, en qué han sido formados los policías que van a entrar en este patrullaje preventivo, porque el concepto preventivo lo que busca es evitar que se produzcan acontecimientos, daños, como dice, a la propiedad. Por ello, el tema de la Policía Nacional tiene que ver necesariamente con la felicidad, en principio, con el bienestar de las personas, con la protección. De entrada, quiero expresar que hay un gran número de ciudadanos en nuestro país que no creen en la policía. Eso no es bueno. Nos gustaría que la mayor cantidad de personas pueda creer en las actuaciones, en el desempeño policial. Eso es lo correcto, porque eso contribuye a elevar el nivel de autoestima de las personas. Pero en la práctica, la relación de la gente con la policía ha sido traumática, independientemente de excesos, de fallas, de las probables violaciones, pero en esa relación ha habido inconvenientes. Pedro Pablo. Mire, doctor, evidentemente aquí como que no hay nadie tomando apuntes, y estamos intentando reinventar cada vez. Gabriel está anotando. Gabriel, no digo en la nación, sí. ¿Verdad? Parecería como que no hay nadie tomando apuntes. Sí. Y algunos de nuestros oyentes son tan jóvenes que no van a saber a qué yo me refiero. Pero antes había una práctica, la gente compraba un billete, una quiniela, que lo rifaba la lotería. Y en los periódicos venía una lista larguísima de números
que iban cantando 400, qué sé yo cuánto, 150 pesos. Imagínense a una gente que llega con un billete y se da cuenta que no sacó nada y manda a otro que vuelva y revise que no sacó nada y se pasa el día mandando gente a ver si puede encontrar el billete que ya él sabe que está pelado. Señores, y es la primera vez que nosotros inventamos esos llamados patrullajes preventivos, pues en sectores particulares. Y ya no conocemos qué es lo que pasa con eso. Es que la delincuencia se traslada, que cuando ve que un lugar está muy caliente se va a otro lugar. O sea, y nosotros necesitamos poner a correr este programa para saber cuál será el resultado. Que si ubicamos policías preventivos en Santo Domingo, se van a mover a Santiago. O a San Cristóbal. Y que cuando los llevemos a Santiago, se van a mover a San Cristóbal. Y cuando bajen la guardia en Santo Domingo, van a volver para Santo Domingo. O sea, nosotros parecemos que aquí no hay nadie. O sea, ayer comenzamos la República, no tenemos experiencia de este tipo de cosas, no sabemos cuál es el resultado y vamos a volver a hacerlo otra vez. Y vamos a ver, porque quizás fue fulano que revisó. Mira, pero que ya han revisado 10 gente. No, déjame revisar a mí. O sea, ya usted sabe que ese billete está pelado. El resultado es que la delincuencia emigra, busca espacios más seguros hasta esperar que se baje la guardia otra vez. ¿Qué es lo que necesitamos? Poder decir que bajamos la delincuencia en Santo Domingo y la vamos a enviar a un lugar donde no haya tantos focos mediáticos. Es lo único que vamos a lograr con eso. Yo no le veo sentido. Si me preguntan de entrada como ciudadano que no puedo tomar ninguna decisión, yo en eso no influyo, Ahora, si me lo preguntan, yo les puedo decir sin ser profeta qué es lo que va a pasar con eso. Y yo sé que ustedes también saben lo que va a pasar con eso. Mira, Pedro Pablo, yo pienso que el tema de la inseguridad tiene un problema profundo de fondo. Y va desde la intención con la que nosotros estamos diseñando políticas públicas de seguridad. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se intuye de cuál es el resultado que busca el anuncio de las medidas de seguridad? No hay que ser muy analítico. El empirismo nos dice que es construir un relato que nos ayude a los dominicanos a superar, escuche bien, un inconveniente psicológico basado en la inseguridad. Lean las declaraciones de las autoridades de seguridad, donde hablan de la sensación de inseguridad dominicana, no de la inseguridad dominicana. Entonces, muy bien, el maestro Frank hablará el aspecto de que en la sensación no estamos hablando de un problema concreto, sino la presunción de que hay un problema. Entonces, nuestra cara, hasta que no haya una admisión de que la República Dominicana tiene un problema grave de inseguridad, hasta que eso no se admita, no se puede tratar como un problema. Lo que hay que tratar como un problema es la ausencia de una estrategia discursiva que sea capaz de convencerme a mí y al turismo para que sigamos transitando nuestras calles tranquilas sin el sesgo de la inseguridad que está imperando en nuestra mente. Entonces, ¿por qué digo que ese problema de fondo inmediatamente evita la posibilidad de un determinado éxito? Es porque la razón es bastante válida. Se siente satisfecho, el órgano se siente realizado cuando ayuda, cuando se ve que este relato es ya ni siquiera acogido. Porque si fuera un estudio serio, por lo menos tú miras la reacción que tiene esa narrativa y te vas a dar cuenta que no están siendo asumidas por la población. Pero no les basta con la emisión de la información. Como una especie de director de teatro que no importa que la obra guste o no, lo importante es que la función se da. Y lamentablemente, en ese sentido, nosotros no vamos a tener cambios sustanciales porque el mundo funciona con reglas físicas, con variables matemáticas, con variables sociológicas de las sociedades que están sometidas a esos criterios, y de ahí radica la dificultad de resolver un problema, que hay variables que usted no puede decidir o prescindir de ellas a voluntad, y hasta que esas variables no se correlacionan con una estrategia que inteligentemente las cohesiona de manera activa hacia un resultado, no hay problema que se resuelva de forma accidental, no hay problema que se resuelva dando discursos, haciendo ruedas de prensa y contratando estrategias de marketing.
Entonces, tenemos que renunciar a ese país de relato que solamente sirve para el posicionamiento de una determinada figura, sea presidencial, de determinadas figuras potenciales y futuras presidenciales, que parece ser la meta originaria de estos tipos de gobierno. Mira, cuando analizamos qué aspectos, qué variables, qué avances pudiera tener esa policía preventiva, aparte del uniforme, del color del uniforme, que creo que va a ser azul, me parece, vendrá que los agentes o los policías tendrán el famoso body cams, que son las cámaras adheridas a su uniforme como forma de grabar todo el escenario de sus actuaciones. Y aquí me llama poderosamente la atención porque vamos a olvidarnos que la policía viene de la época de Trujillo, formada en 1947 más o menos. Pero en la actualidad, los últimos años, ¿cómo es el comportamiento policial? No obstante, los policías no son los culpables, es que el sistema los enrola, les permite integrarse en base a un ejercicio físico de 3 meses de entrenamiento, pero el proceso de formación, de captación de contenido y de la aplicación es donde está el problema. Por ejemplo, la Constitución de la República es un contrato firmado por todas las personas. Sí, todos los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan, no saben que han firmado un contrato con el Estado. Todos han firmado, hemos firmado todos un contrato. Y alguien me dirá, bueno, ¿y en qué momento yo firmé? Sí, por el hecho de haber nacido, usted se adhiere a la normativa superior, en este caso a la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 40? Sencillo. Nadie puede ser privado de la libertad ni cohibido sin una orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. ¿Qué es flagrante delito? Bueno, es al momento en que interviene la policía o a consecuencia de un hecho. Entonces ahí, si hay una violación, la policía puede privar de la libertad a un ciudadano. La gran pregunta que tengo ahora, si cuando se revisen las cámaras sin ningún tipo de causal o de motivación, ¿qué va a ocurrir? Porque justamente ese artículo 40 de la Constitución, ¿qué dice? Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad, claro, está en la obligación de identificarse. Y además dice el numeral 3 que todo ciudadano al que se le prive de la libertad hay que indicarle la causa por el cual se le está privando. Entonces, estamos ante un gran dilema. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana si la policía va a continuar metiendo preso, por usar un término popular, metiendo preso o privando de la libertad a alguien por lo que aparente o por lo que haga? Le digo. Sí. Lo que pasó con el policía que quería cerrar una barbería y el jefe de la policía se paró delante de las cámaras a decir que estaba bien. Dijo que sí. Ahora que usted menciona... oye, ese señor estaba violentando la ley. Ahora que usted menciona... Y el jefe de la policía... Era un capitán. ¿Tenemos llamada? El pueblo se quiere expresar. Buenos días, saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? Buenos días, muchas bendiciones. Sí, ¿con quién conversamos? Le habla Héctor Núñez, aquí del centro de la ciudad. Adelante, Héctor Núñez. Quiera el señor que esa policía que venga tenga educación, esté preparada para que una población la respete, porque ellos respetan a la población. Mire, yo le digo, yo tengo 2 vehículos
y cualquiera de ellos puede pararse, me sea el departamento de robo, el DGC, pedirme documentos. Y eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero no venirme a dar golpe, porque al hombre puede ser lo más humilde, y de que usted me quiera agredir a mí, si yo tengo hasta una piedra, tengo que tirársela atrás. Entonces usted tiene que respetar esa autoridad que vengan, tienen que respetar, y cada quien tiene que hacer su trabajo, porque tenemos una persona ahí que sabe el derecho del pueblo y también de las autoridades, que es el hermano Frank, que sabe de lo que se está hablando. Gracias, Héctor Núñez, gracias. Continuamos, doctor Frank Martínez. Yo mencionaba que ese caso fue bastante ilustrativo en materia de análisis, porque se supone que el problema nacional debía radicar en la figura del policía bruto que te fue a cerrar la barbería. Se supone que el problema termina ahí. Un capitán. Termina ahí. El problema se supone que termina ahí. Así estábamos antes. Ese fue el país en el que yo nací y crecí y vi los gobiernos. Era eso. Ese era ese policía bruto. Cuando el caso escalaba a altas instancias, ya no existía problema. Porque ahí se presumía, estaba en lo que sí conocía la ley y conocía la Constitución. Pero yo en este caso vi algo nuevo que yo nunca había visto. Lo he visto constante en este gobierno, cuando el defensor del pueblo fue en forma, en modo, en persona, en carne y hueso, a donde la autoridad de la DGC, y ni siquiera fue reconocido por la coronel que estaba encargada del esparcimiento. Pero al menos ella recibió consecuencias. Claro, pero a lo que me quiero referir es que había un desconocimiento, no del peón, sino del que era garante de la Constitución, incluso responsable del mismo. Entonces, en este caso, va el policía y comete el error. Eso es normal, eso lo estamos esperando. Pero la ministra de Interior y Policía hace una rueda de prensa con el encargado que tiene que regular a esos peones, y en su rueda de prensa él insiste y construye un relato que prácticamente, si eso ahí lo hubieran escrito, fuera una nueva constitución. Él no tenía idea del texto constitucional. Tú estás diciendo que le llaman director ahora, pero es el jefe de la policía. O sea, popularmente se conoce como el jefe de la policía. Ese dijo que estaba bien la actuación. Y los argumentos que utiliza son una cosa que se caen del cielo en ese momento de su cabeza, que él se lo soñó esa noche. Él dice que sí, que ellos tienen una normativa, que los policías son responsables de la zona. Él escribió Él inventó eso un en ese protocolo momento. policial. En ese momento él se lo inventó. Oye, y lo aplicó con ejecutoria inmediata. Y por encima de la Constitución. No lo había promulgado el presidente y él había hecho una ley. Y digo, pero esa transmisión tiene que cortarla, pero se están volviendo locos. El pueblo se quiere expresar. Buenos días, saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde? Buen día, señores. Dios le bendiga. Adelante, Eduardo, adelante. Sí, señores, tenemos a un Nayib Bukele que él no tuvo que ir a otro país, tuvo que buscar ayuda, tuvo que buscar asesoría, y él resolvió el problema de la delincuencia en El Salvador en 3 segundos. Aquí desde Leonel, que gobernó 12 años, no valió buscar ni qué mecanismo para combatir la delincuencia, fue más de la misma, 8 de Danilo, 4 de Hipólito, ahora los que están. Señores, si ustedes salen a la calle, de 1,000 dominicanos, 900 le van a decir que no respetan a los policías, porque ellos se lo buscaron, porque son macuteros, son liosos, son abusadores, extorsionistas. Entonces, la policía de ese país, usted sabe cuándo se va a arreglar, cuando hay un cambio de mentalidad, no es un cambio de uniforme, de camioneta nueva, de motores nuevos, es un cambio. La Biblia habla de un cambio de mentalidad, de una renovación de mente. Hasta que al policía dominicano no se le cambie la mente, no va a valer nada. Gracias, y es Eduardo. como dice Pedro Pablo, eso es parcho, más parcho. Gracias. Y mira cómo debiera darle vergüenza a este gobierno ineficiente que Nayib Bukele resolvió eso en 3 días. Gracias, en 3 Eduardo, días. por tu opinión. Gracias, Es el pueblo, doctor. Sí, no, de acuerdo. Vamos con esta otra llamada. Tenemos, okay. Buenos días, saludos. Buenos días, saludos, buenos días. Aló, buenos días. Hello. Aló. Mire, yo nunca he creído en Ellos hicieron una soluciones rueda de personales. Saludos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, mi señora? Saludos. Bien, Dios me la bendiga. Amén, amén. Adelante. Voy a aportar algo.
Por favor. Cuando la guerra, yo tengo 81 años, yo estaba en la guerra viviendo aquí. Y los policías los sacaban en pantaloncillos de la casa. Todo eso yo pude ver. ¿Por qué? Porque no se portaban bien. Eso fue cuando la guerra. Gracias. Gracias por el Me testimonio. imagino que la guerra de abril del 65. Mira, lo que estamos observando es que en realidad, producto de la experiencia vivida, un alto porcentaje de personas no se sienten identificados con las actuaciones policiales, reconociendo de que producto de la enorme desigualdad en la que se ha desarrollado la República Dominicana, esa pobreza extrema en gran medida ha reaccionado frente a las cuestiones materiales y se expresa con comportamientos ilícitos, actos vandálicos. Eso es real. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué podemos observar de un comportamiento? Bueno, y me llama la atención un consejo de Eugenio María de Hostos. No sé si ustedes lo han visto en los cuarteles, en los destacamentos. Hay una frase que dice: ningún hombre es más fuerte que aquel que cumple con su deber. Es una sugerencia de lo que es el esquema educativo planteado por Eugenio María de Hostos, pero lo tenemos realmente en la práctica, y esto nos hace que tengamos grandes dificultades al momento de analizar y de evaluar. Bueno, Héctor Núñez se ha referido al tema de la educación. ¿Qué tipo de educación están recibiendo los 1.100 policías que van a la calle, que van al sistema preventivo ahora? O sea, tengo informaciones de que en la provincia de Espaillat hay un instituto donde se han estado formando estos policías. ¿Tenemos llamada? No, es importante, doctor, resaltar que solo será en el Distrito Nacional y en el municipio Santo Domingo. Sí, el día 2. El día 2 y el día 5 en Santiago, en la provincia de Santiago. Ya ellos están diciendo que contarán con la participación de 1.100 agentes de la Policía Nacional, los cuales estarán debidamente entrenados y equipados. Que se prepare para salir a las calles a combatir la delincuencia. Que se prepare San Cristóbal, Puerto Plata, y San Juan, y La Romana, la Altagracia, a recibir visitas en los próximos días. Pedro Pablo y Gabriel también se han referido a, un enunciado. Tú estás enviando un mensaje para una tranquilización, una tranquilidad emocional, una percepción generada en un momento determinado, como alguien que cree, que me excusen, que el agua de coco, si tú le echas hielo, tú estás llevando un mensaje para disminuir el nivel de calentura del organismo. Entonces, todo esto nos lleva a entender, mire, en diciembre, ¿se hace o no se hace un operativo policial preventivo? Sí. ¿Siempre? Sí, en diciembre. Sí, yo recuerdo que incluso lanzaron un anuncio que decía: no salga con joyas, no salga con dinero, para que los delincuentes no te quitaran todo. No te quitaran todo. La misma policía. En diciembre, unos 25,000 agentes. Normalmente es la cantidad, 20,000, 22,000, 25,000, patrullan por el tema de la dinámica económica del mes de diciembre. Bueno, pero entonces estamos hablando de que en estos momentos hay unos casi 37,000 policías. Creo que son unos 37,000, 36,000 a 37,000 policías. O sea, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener 1.100 que sí están preparados, aparentemente en principio, y el 98% aparentemente no está preparado porque no está en sintonía
no va a utilizar las body cams o las cámaras para grabar el momento de la intervención. Entonces lo otro luce, bueno, es un plan piloto, pero el problema de la delincuencia no puede ser planteada, no puede ser asumida como una cuestión sectorial, porque debe ser un paquete, debe ser una planificación en sentido general. Vamos a ver. Usted sabe que de todo esto hay una gran preocupación para mí, y es la resistencia de la población aparentemente a respetar y asumir con respeto la presencia de la policía. Mire, no es posible. Respetar. Uh-huh. Mire, no es posible confiar y respetar, pero sobre todo respetar y sobre todo respetar. Hay que confiar, pero sobre todo respetar. ¿Sabe por qué? No hay un país que pueda sostenerse, una estructura que pueda sostenerse sin la confianza y el respeto a la autoridad. Estoy preocupado. Digo la que dice, ya lo he hecho mío, aquel meme, tengo miedo, tengo mucho miedo de eso que está pasando, porque así comenzó Haití. Saludos, buen día, ¿quién y desde dónde? Buenos días, saludos, ¿con quién conversamos y desde dónde? Buenos días, mi hermano, de aquí de Santo Domingo. Adelante, su pregunta. Mi pregunta es con referente a la Policía Nacional. Miren, yo solamente le digo al pueblo civil que nos cuidemos de esos policías nuevos que vienen ahora, que vienen a hacer lo mismo que están haciendo los que son viejos. ¿Considera usted porque que son... los que son viejos atracan, roban y hacen todo lo que les da la gana, y no cae ninguno preso? Eso mismo van a hacer los que vienen nuevos. Ese es el pueblo, así doctor. Que ya usted sabe. Bendiciones, mi hermano. Hermano, pero van a tener una cámara que va a grabar el momento en que intervengan frente a un ciudadano. Entonces ahí vamos a ver cómo se va a publicar esto, cómo se va a fiscalizar, cómo se va a analizar, porque en la práctica no es muy común que el policía actúe y diga, mire, yo soy fulano de tal, usted está detenido por tal situación, usted ha violado la ley. O sea, cuando hay flagrante delito. Ahora, Frank, el gran problema es cuando no hay flagrante delito. Buenos días. Buenas. Sí, saludos, ¿con quién conversamos y desde dónde? Con Marisa de aquí de la Romana. Adelante, Maritza. Tengo para decir que yo tengo 73 años y en el 1980 yo vivía como un policía cabo y escribiente aquí, que muchos que estamos llenos, frente la verdad. Y ese ahí en la preventiva que estaban los cuarticos ahí pegaban a la policía, ese los sábados iba y bajaba y a los presos les quitaba los cuartos, venga, se quiera ahí, venga. Y lo dejaba en el aire y no lo veían ni sábado ni domingo. Y le quitaban los cuartos hasta que a un tío mío le quitó unos cuartos y tuvimos problemas y nos dejamos por eso. Cuando ellos la quieren hacer, la hacen donde quiera, que son toditos malos. Bueno, y lo está diciendo la mujer, la ex mujer de un ex policía. De otra era. De 1980. Pero de 1980 hasta ahora son 45 años. 45 años. Pero ese es el pueblo, doctor. Quería hacer un acápite en por qué es importante el tema de la cámara. Yo sé que hay mucha gente predispuesta, quizás suponiendo que eso es un disparate, pero realmente tiene una gran utilidad. Mire por qué. Lo que Frank intenta explicar es que habrá en el protocolo policial un acápite que dirá que la regularidad de un arresto consistirá en el complemento de ese video, de esa cámara. De manera que a favor del ciudadano, usted me dirá, pero la cámara se puede apagar. Sí, pero eso significa que si a usted lo arrestan injustamente, ya usted va ganando. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de verificar el protocolo de su arresto y el video no esté porque apagaron la cámara, ya usted empezó ganando porque su arresto consta que es irregular. Caíste en el gancho, Gabriel. Yo no diría que es un gancho y se lo digo porque si nosotros comenzamos a desconfiar de todos los protocolos, de todas las iniciativas, de todo cualquier pequeño detalle, a la vez
nos estamos contradiciendo en la medida en que llamamos a la autoridad a hacer algo. Que yo estoy diciendo que tener una cámara, el policía va a resolver el problema de la inseguridad. No, pero estoy diciendo que un protocolo más riguroso en cómo hay que arrestar a una persona, que exija que haya una grabación íntegra de lo que pasó, es una iniciativa de crear conciencia sobre cómo para debe ser el eso arresto. lo primero que debe haber es una conciencia en las autoridades, o sea, las cabezas de... Yo te acabo de traer un ejemplo de un caso donde a un policía se le encuentra, se le graba en flagrante delito, o no vamos a decir delito, violentando unos derechos, y en lugar de recibir la población una disculpa de sus superiores, de mira, pues aquí hubo un exceso, lo lamentamos, lo sentimos. ¿Tú sabes lo que salió a hacer ese superior? Fue a crear un relato que justificara el accionar. Pero gracias al video estamos nosotros aquí condenando Vamos la acción. a escuchar al pueblo. Buenos días, La policía saludos. tuvo que dar para atrás. Esa es la diferencia. Saludos, buenos días. Buenos días, saludos. Sí, buenos días, Dios me le bendiga a todos y a todos los televidentes. Adelante. Claro, nosotros no podemos medir todo con la misma vara, pero esto no está cómodo, ¿me entiendes? Mira, yo un día voy a Cuartel a buscar un hermanito mío como a las 11 de la mañana, y viene un capitán ahí, me está diciendo que además está bonito, yo voy a meterlo preso, porque yo estoy hablando medio alterado, y yo le dije, ¿quién eres tú para meterme preso a mí? ¿Quién eres tú? ¿Cómo, y hay Eddie? gente ahí que le dice, mira, pero tú eres guapo, Eddie. Él es cristiano y él es familia de Frank y de Chile de César. Porque todos no nos podemos medir con la misma vara, varón. Dios me le bendiga mucho. Mira, Usted sabe qué me pasó, Okay. una anécdota que me pasó recientemente, doctor, específicamente el Día del Trabajador. A mí me pasó un 27 de febrero. Como a eso de las 6 de la tarde, venía yo por la carretera vieja, ya en dirección hacia mi residencia, y me para una patrulla de la policía, y cuando yo le bajo el cristal, lo saludo con mucha decencia y mucha educación, y me dice el policía, ¿con quién tengo yo el honor? ¿O con quién hablo? Le digo yo, no, comandante Juan Alberto Ávila, locutor de radio, y le enseño mi carnet de la emisora, de Grupo de Medios Mahanaín. Me dijo, está bien, puede seguir, que tenga una feliz tarde. No fue por la pregunta, sino como con el tono que me... Pero el tipo, él andaba en una motocicleta, andaban en camiones y andaban en camionetas. Y me pararon todos. Bueno, lo que me indica es que hay un... ¿Con quién hablo? Claro, sí. Es parte de una pregunta. A veces te dicen, militar a bordo. O sea, que si va un militar, no hay problemas. Pero estamos viendo que en los últimos días hay tantos militares envueltos en el tráfico de haitianos que ahora uno no sabe si es uno o es el otro. Y Gabriel, que está más en el mundo tecnológico, las cámaras, las grabaciones, los videos son importantes. ¿Por qué? Claro. Porque han sacado muchas situaciones, muchos escenarios donde hay autoridades policiales que no pensaban que se estaba grabando el momento. El uso de la cámara en el cuerpo de los policías de este plan piloto anunciado por el ministro de la Presidencia daría un primer eslabón, es una primera muestra de cómo se pudiera organizar o cómo se pudiera determinar el proceso, cómo actuaría ese policía frente a determinadas situaciones que puedan presentarse. Yo quiero reiterar, quiero volver a decirles que una cosa es cuando hay una orden de un juez que dice la Constitución, a el momento cuando se produce un hecho. Por ejemplo, la policía nos tiene acostumbrado a hacer las famosas redadas o actuaciones policiales. Eso no está mal. Pienso que es positivo. Ahora, lo que está mal es que a alguien lo priven de la libertad, lo metan preso sin haber violado la ley, porque ese acto viola la Constitución. Cuando la Constitución dice,
todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están obligados a cumplir con la Constitución. ¿Por qué? Porque es el fundamento del ordenamiento jurídico del Estado y son nulos de pleno derecho toda ley, decreto o acto. Entonces, en esencia, lo que estamos viendo es que hay también nos han dicho que cada dominicano tiene un trujillito tragado, dicen así la gente, y cuando un policía tiene su uniforme, tiene esa macana y sabe que no va a hacer nada más relevante con su vida. Ese es su momento. Es el momento. Esos son sus 2 minutos existenciales para él sentirse bien. Que quiere demostrar que está por encima de aquel ciudadano. ¿Sabían ustedes que todo ciudadano tiene derecho a hacer silencio cuando un policía le pregunta algo? Tiene derecho a hacer silencio. Claro, es un derecho, pero en la práctica a la gente nos han dicho que todo aquel que calla otorga, y eso es falso. Mire, el gran problema para mí es que nuestras policías ni siquiera sabe para qué existe. Si usted le pregunta a cualquier policía, él cree que existe para mantener el orden. Él no sabe que él existe para garantizar el pleno disfrute de los derechos del ciudadano. Sí. Y como él existe para garantizar que el ciudadano pueda disfrutar plenamente de sus derechos, es un acto contra natura, contrario a su razón de existencia, agarrar a un ciudadano y subirlo en un camión para llevarlo a depurar y que pase 48 horas depurándolo. Porque es un absurdo. Dependiendo de los agravantes de la actitud, ajá, porque también hay un juicio subjetivo que va en razón del tono de voz con el que el ciudadano habló, la velocidad con la que se subió o no en el vehículo policial, etcétera. Son variables. Son agravantes. Es del derecho que ellos inventan en ese momento. Se supone que él existe para garantizar el derecho al libre tránsito, que ese ciudadano pueda disfrutar del derecho al libre tránsito. Y él decide que él no existe para eso, que él existe para mantener el orden en la calle. Y que ese individuo podría estar afectando el orden de esa calle. Podría ser un potencial violador del orden de la calle. Mira, nosotros todos aspiramos y queremos que haya una mejor policía. Esa es la mayor aspiración que podamos tener todos. ¿Por qué? Porque la tranquilidad, la convivencia pacífica están envueltas, la persecución de los delitos, la prevención de situaciones, todo esto. Pero nos golpea la incertidumbre de lograr que haya un avance real, significativo. Yo creo que hay que hacer una evaluación del desempeño, y ahora que están los body cams o las cámaras para grabar el momento, pienso que es una buena oportunidad para iniciar el proceso de la evaluación del desempeño, ver cómo se comportó el policía frente a determinados acontecimientos. Todo esto conllevaría, ¿por qué? Porque a ese policía quien le paga es la gente, es el pueblo, a través del pago de los impuestos que usted le paga al Estado, el Estado entonces le paga a los policías. Hay muchos policías correctos, muy buenos al día de hoy. Otros están en otro mundo, otros son empujados a la calle. ¿Por qué? Porque para estar en la calle tienen que manipular para pagar por estar en las calles. Es una realidad que existe. No sé hasta qué nivel los gobiernos van a entender de que el que llega a ser jefe de la policía tiene todo un equipo que opera, que funciona, y esto va en detrimento de la vida de las personas, de la tranquilidad de la gente. Cuando la gente tiene que dar dinero para pagar, eso no tiene sentido. Porque ese macuteo al que llevan, y un policía de una manera u otra es un ciudadano que ejerce una función en nombre de la población. Tristemente es un tema que llama poderosamente la atención. ¿Terminamos? Terminamos. Señores, se nos agotó el tiempo. Fue un placer pasar 150 minutos con ustedes. Mañana, Dios mediante, nos encontraremos nuevamente en la revista de Radio Ven y Cielo TV. Pasen buen resto del día. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en La Revista. Por esta radio.